Muy buenas tardes, buenas noches en América y en Europa. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022 y aquí estamos otra vez con ustedes. Ya veis, debo aclarar que estuvimos 2 semanas fuera del aire por problemas de salud. Tensión que todavía nos está causando graves molestias, pero que nos obliga a seguir adelante y más en un día como el de hoy. Sí, hoy es 6 de junio del año 2022. Hoy se están cumpliendo 78 años de una fecha inédita, importante, única en la historia de la humanidad. Hoy, hace ya 78 años, las fuerzas aliadas desembarcaron en Europa, en Normandía, norte de Francia. Mucha gente de hoy en día no sabrá ni se acordará ni le interesará, pero la referencia es Salvando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan, la película de Steven Spielberg que volvió a lanzar este evento a la conciencia de la humanidad. Y hoy lo traigo a colación porque estamos viviendo una época quizás más difícil que esa que predecedió a estas generaciones. El presidente de Estados Unidos de origen demócrata, Franklin Delano Roosevelt, dio unas palabras hoy por radio. Él era el gran comunicador que después fue imitado por Reagan. Él hablaba regularmente por la radio y mucha gente queda en la historia aquel mensaje después del ataque a Pearl Harbor en el 41. Pues en esta fecha se dirigió por radio a la nación. Dio un discurso breve, pero donde llamaba a la unidad del pueblo de Estados Unidos tras sus Fuerzas Armadas. Recuérdense que se mandaron 160,000 soldados. Muchos murieron en Omaha y en las otras playas designadas así por Eisenhower, que era el comandante supremo. Simplemente voy a retomar algunas de sus palabras para que vean la importancia del día de hoy, 78 años después. En su invocación al pueblo americano, actuando como comandante en jefe de la Fuerza Armada, Roosevelt dijo: Dios Todopoderoso, nuestros hijos, orgullo de nuestra nación, este día tienen fijada una gran misión para preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para hacer libre una humanidad en sufrimiento. Fue mucho más largo, pero fue un presidente con una enfermedad polio que le tocó vivir momentos decisivos, como cruzando el charco le tocó a Winston Churchill y a la en esa época recién joven mecánica de vehículos, la reina Isabel, que había asumido después de la abdicación del rey de Inglaterra, por amor a Simpson, la americana. Y ustedes dirán que por qué traigo esto a colación. Porque en las últimas 2 semanas, como lo vinimos advirtiendo, nos está tocando vivir una ola de violencia dentro de Estados Unidos. Ya más allá del racismo, más allá de cualquier otra situación, es preocupante, como por ejemplo hoy en los medios liberales, hablaron de casi 35 masacres a lo largo de estos últimos 7 días. Todo con el afán de ahora dedicarnos al ataque a las armas. Antes fue al aborto, ahora es a las armas, y está tratando el Partido Demócrata y la administración actual de distraer la grave situación económica y de seguridad y militar de todo tipo, todo, que está afectando a este pueblo, como nunca lo había hecho antes. Un presidente sumido en ya sobre 40 en rechazo, solo con una aprobación del 33%, esperando cifras de inflación y de Producto Interno Bruto que serán sin duda demoledoras. Y en este escenario donde primero se habló del aborto, ahora de las armas, después vendrán otros escenarios, serán explotados por los demócratas, mientras en la situación y la inflación, que por cierto comienza a ventilarse ya de una manera distinta incluso en el gobierno, termine de apretar las tuercas de la presión de una olla que está por estallar. Por eso hablamos de la violencia.
Y si no, la tienen a la orden del día y ya vimos cómo se está moviendo en el Pacífico. Eso lo hablaremos el próximo miércoles. La situación como por ejemplo Norcorea disparó 16 misiles, no solo 8, 16 en los últimos 3 días. Y Estados Unidos respondió con el lanzamiento de 8 igual que Norcorea. Como verán, es distinto el enfoque al de Ucrania, porque en el de Ucrania saben con quién y cómo está la situación. Aquí pueden seguir tentando a jugar a la guerra con alguien como China, que tiene sus propios y graves problemas. De todas maneras, esto solo cimenta lo que yo les dije, de que veníamos y estamos entrando y estamos viviendo una época de violencia incontrolada, propiciada desde las altas esferas. Todo lo que estamos viendo, todo será manejado como se hace siempre. Ya los republicanos caerán en la trampa, ya hay una comisión bicameral que está hablando de la reforma y al final siempre quedarán cortos. Y será el mensaje que ya están corriendo los demócratas, que voten por nosotros en noviembre, que con la mayoría nosotros pasaremos lo del aborto y las armas. Lamentablemente no funciona así. Lamentablemente después de 1 año y 8 meses no han hecho nada ni lo van a hacer, porque así es la política de este tipo de personas. El gobierno está jugando a un escenario de caos donde pueda justificar y tratar de navegar estos 2 años, 4 meses que le quedan. Hoy, más importante que nunca, las elecciones de Estados Unidos de medio término en noviembre, a las cuales sí me voy a referir. La convención republicana que hubo en Colorado, nuevamente llama la atención que por segunda vez el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aventaja 71% a 67% en la intención en una encuesta flash al presidente Trump. La próxima comienza este jueves en Tennessee, veremos qué nos trae. Mientras tanto, después de 20 días, Mehmet Oz fue proclamado candidato vencedor por el Partido Republicano en Pensilvania. Sí, escucharon bien, casi un mes después, porque simplemente McCormick aceptó la derrota. No fue porque se hizo el reconteo, porque se estaba diluyendo, porque como ya sabemos, se está tratando de atacar la gestión del presidente Trump de todas maneras. El jueves se promete una tensión muy grave en el Congreso, porque serán a partir de este jueves, o sea, dentro de 3 días, es decir, el 9 de junio, comienzan las audiencias públicas del 6 de enero. Ya han librado persecución criminal contra 3 personas que se negaron a ir, otras 8 no han sido ni tocadas porque es el interés de eliminar a la gente de Trump del camino. Esta situación promete ponerse peor porque incluso aparentemente hoy se volvieron a filtrar grabaciones donde se pedía colgar al presidente Pence y aparentemente la orden habría sido dada por el presidente Trump, que se iba a negar a cumplir la transición pacífica. Todos estos escándalos vendrán ahora, posteriores a esta situación, porque lo que se quiere crear es esta situación explosiva. NBA, comentaristas, béisbol, todo el mundo, como pasó cuando la ley electoral, sin saberlo, están prestándose este juego de atacar a las armas per se, cuando el problema es más allá de las armas. Es un problema social, cultural. Ya vimos, por ejemplo, que el representante de Nueva York, que iba a la reelección, que es republicano, que se opuso a las armas en este momento, tuvo que renunciar dada la presión de sus constituyentes, o sea, sus votantes, y decidió retirarse. Se está llevando a este terreno de si estás conmigo o no estás conmigo. El presidente Biden ha polarizado más que nunca a este país. Ni siquiera en la época de Trump se había visto esto y estamos en una situación bastante difícil. Entramos en un junio en el que, por cierto, la Corte Suprema deberá terminar de decidir el caso de Roe sobre el aborto, pero para que ustedes vean cómo están las cosas, hay un caso que para mí es mucho más importante, porque Roe es simplemente, como lo diría Roosevelt, religión. Los hijos, los niños, los neonatos son sagrados, igual a lo que nos les llega la fórmula de alimentación de bebés. Pero hay un caso que llama la atención, es el caso del señor Joe Kennedy, entrenador de Bremerton High School, un ex Marine,
Por supuesto, un hombre conservador de grandes valores, pero sobre todo religioso. Este señor era el entrenador de una escuela pública, Bremerton High School, en Seattle, un estado, por supuesto, demócrata. Desde el 2015 tiene un problema. Él, cuando había juegos, terminaba el juego y oraba, se arrodillaba, se hincaba y oraba a Dios, como hace Joe Gibbs, por ejemplo, en NASCAR, o como hace Brasil cuando termina un juego, y daba gracias a Dios con los jugadores. El departamento de esta escuela le prohibió seguir haciéndolo, lo cual el señor aceptó y decidió orar él solo y se lo pidió a los muchachos así. Terminaban los juegos y ganaban y él se arrodillaba solo en un sitio cerca de donde estaba para que no molestara a nadie. Bueno, los abogados llamaron al señor y le dijeron que ni siquiera lo podían ver. En este instante el señor Kennedy decidió imponer su creencia y su derecho, según la primera enmienda, de manifestarse incluso religiosamente. Qué distinto lo de Kaepernick, ¿verdad? El jugador de fútbol americano negro que se hincaba como protesta contra Estados Unidos y su himno y la bandera. No, esto era contra Dios. Así que decidió seguir haciéndolo y Bremerton High School lo despidió por esto. Esto fue llevado a la Corte de Apelaciones Novena perdió y dijo que, como siempre, la religión no puede llevarse a los colegios, a los entes públicos, y se equiparó con un ente público esta high school, esta escuela de secundaria, y por eso este mes es una de las decisiones más esperadas por la Corte y la gente, porque es el caso de Kennedy contra Bremerton, en el cual simplemente se pide que se deje ejercer y darle gracias a Dios cuando hace su trabajo. Así está este país. Como lo dijimos en el manual de Sun Tzu, lo que se busca es atacar los principios básicos, que son religión, tradiciones, sociedad. Después hablaremos más en detalle. Hoy voy a tratar de hacer un programa corto por mi situación de salud, pero no quería antes sino referirme a la masacre de Uvalde. Un hecho muy lamentable que amerita que se haga algún tipo de control, pero no de las armas per se, echándole la culpa a un arma que es un objeto inanimado. Como hemos visto en Inglaterra con los cuchillos, los machetes, y hemos visto en Francia con los autos y autobuses, siempre la gente desadaptada, los terroristas, los antisociales, usarán algún medio, quizás hasta una bomba, un arma química, para cumplir su terror. El arma por sí no es la culpable. Hay muchos elementos atrás que debemos revisar y yo estoy de acuerdo que se haga sin la presión y sin el chantaje. Pues recordamos que tenemos una segunda enmienda que los padres fundadores, si bien es algo viejo, establece lo que son las milicias, que fueron las que salvaron y le dieron la independencia a este país. Y es como dice por ahí un dicho, hay que prepararse porque algún día es la advertencia, y por eso lo dice la Constitución, enemigos externos e internos que pongan en riesgo la república a la cual se refirió el señor Roosevelt en aquel discurso que puse al principio, que por cierto, un demócrata, el único presidente de la historia de Estados Unidos, 4 veces reelecto o electo y reelecto para el cargo de presidente, y que meritó que se hiciera una reforma a la enmienda y se limitara a 2 periodos presidenciales del miedo que les dio. Entonces, esta situación está bastante complicada. Hablaremos, no se pierdan el programa el miércoles porque salimos hoy tarde a esta hora, porque acaba de salvarse Boris Johnson en la Comisión 1922 de un voto de desconfianza. 54 Tories habían firmado cartas, pero logró, no sabemos todavía cómo, por una reunión privada del Partido Conservador, logró salvar su pellejo y mínimo que le queda un año en ejercicio del cargo. La situación dramática en Ucrania. El domingo un ataque en Kiev, no se ha dicho todavía, pero el misil ruso cayó sobre equipo y artillería y creo que hasta algunos blindados suministrados por Occidente a Ucrania. Ese fue el ataque a Kiev. Así que la situación con un aliado fuerte como Johnson sigue adelante, ya que Macron está temblando porque tiene elecciones este mismo mes y ya dijo de que no hay que humillar al genocida de Vladimir Putin.
Hablaremos de Venezuela, hablaremos de la cumbre, que parece que va a ser un fracaso, y de todos los demás fracasos de la administración del presidente Joe Biden. Dios los bendiga y Dios con nosotros. No debemos temer nada. Dios los bendiga.